Capítulo 1. La tierra desnuda, frente a los elementos. Imagina por un momento un pedazo de tierra completamente desnudo, sin cobertura vegetal, sin restos orgánicos, sin nada que lo proteja. A simple vista, puede parecer algo normal. Un suelo marrón, abierto, tal vez agrietado o húmedo según el clima. Pero cuando dejamos la tierra expuesta a los elementos, sin ningún tipo de protección como el mulch, comienza un proceso silencioso y destructivo que afecta no solo su fertilidad, sino también su vida interna. El primer enemigo silencioso es el sol. Cuando el sol incide directamente sobre la tierra, sin ningún tipo de sombra o cobertura, su efecto va mucho más allá de lo que el ojo puede ver. No se trata solo de que se vea seca. Se trata de que la tierra literalmente pierde su humedad interna a una velocidad alarmante. Esto se conoce como evaporación superficial. El agua que debería permanecer en el suelo para alimentar raíces o nutrir microorganismos simplemente se convierte en vapor y desaparece. Esto crea un problema en cadena. Al no haber humedad, los organismos vivos del suelo, como lombrices, bacterias beneficiosas o micorrizas, empiezan a morir o a emigrar hacia zonas más profundas y frías. Sin vida microbiana, el suelo se vuelve estéril. ¿Y qué pasa si no hay vida en el suelo? Exactamente. No hay quien descomponga los nutrientes, no hay aireación natural y no hay regeneración orgánica. Pero el sol no solo seca, también quema. La radiación solar intensa eleva la temperatura de la capa superior del suelo a niveles extremos. Se han registrado temperaturas superiores a los 50 grados centígrados en suelos desnudos durante olas de calor. Imagínalo. Ninguna semilla puede germinar en esas condiciones, ningún brote joven puede resistir. Incluso plantas ya establecidas sufren porque sus raíces más superficiales también se ven afectadas. Ahora pasemos al otro extremo, la lluvia. Podríamos pensar que la lluvia es siempre una bendición, y en general lo es. Pero sobre un suelo desnudo, su impacto cambia por completo. Cuando una gota de lluvia cae sobre tierra desprotegida, lo hace con fuerza. Parece inofensiva, pero cada gota, en masa, actúa como una pequeña explosión de impacto. Esa fuerza rompe la estructura del suelo, desplaza partículas y genera lo que se conoce como sellado superficial o costra. Esa costra, que a veces se ve como una capa dura sobre la tierra, impide que el agua siga infiltrándose hacia abajo. ¿El resultado? La mayor parte del agua termina escurriendo en la superficie en vez de ser absorbida. Se pierde, y al arrastrarse, lleva consigo partículas fértiles, generando erosión. Así, el suelo se degrada aún más, pierde nutrientes y se vuelve menos apto para cualquier tipo de cultivo o regeneración natural. En regiones donde la lluvia es intensa, este problema se agrava. En solo una tormenta fuerte, un terreno sin cobertura puede perder varios milímetros de capa fértil. Y esa capa no se recupera fácilmente. Tomó cientos de años formarse, y en cuestión de horas desaparece cuesta abajo. ¿Y qué pasa con el viento? Aunque parezca menos agresivo, el viento también tiene un rol destructivo. Sobre suelos desnudos, el viento arrastra las partículas más livianas, como materia orgánica seca o polvo fértil, dejando atrás una tierra más pobre y compactada. Este fenómeno es particularmente grave en climas áridos, pero ocurre en muchos entornos. Si has visto esos paisajes donde el suelo parece muerto y lleno de grietas, probablemente fue el resultado de años de exposición al viento, al sol y a la lluvia sin ningún tipo de protección. Todo esto ocurre simplemente porque la tierra está desnuda. No hay mulch, no hay cobertura, no hay defensa. Es como un cuerpo expuesto al desierto sin agua ni sombra. Y aquí es donde la comparación se vuelve esencial. Si queremos entender por qué el mulch es tan importante, primero necesitamos ver con claridad lo que pasa cuando no está. Este primer capítulo es el espejo de lo que no deberíamos permitir, ni en nuestras macetas, ni en nuestros jardines, ni en nuestros cultivos, porque la tierra sin cobertura sufre, y lo hace en silencio. Capítulo 2. La magia del mulch ante el sol y la lluvia. Ahora imaginemos lo contrario. Un suelo cubierto por una capa de mulch. No estamos hablando de algo sofisticado. Puede ser simplemente una mezcla de hojas secas, paja, restos de poda, astillas de madera, cáscaras vegetales o incluso cartón sin tinta. Desde afuera, parece solo un montón de cosas tiradas encima de la tierra.
Pero debajo de esa apariencia caótica está ocurriendo algo extraordinario. El mulch funciona como una segunda piel para la tierra. Cuando el sol empieza a golpear con fuerza, la capa superficial del mulch absorbe la radiación y actúa como una barrera térmica. Esto significa que, aunque la parte superior se caliente, la tierra debajo permanece fresca y húmeda. Y eso cambia absolutamente todo. Al mantenerse la humedad, los microorganismos, hongos beneficiosos, lombrices y toda la red viva del suelo siguen activos. Se alimentan, se reproducen y transforman la materia orgánica en nutrientes disponibles. Así, el mulch no solo protege, sino que alimenta el ciclo de la vida bajo la superficie. Pero aquí viene lo más fascinante. El mulch no solo impide la evaporación, también regula el ritmo del agua en el suelo. Esto quiere decir que cuando llueve, en lugar de que las gotas golpeen con fuerza y erosionen, el mulch amortigua cada impacto. Cada gota se filtra lentamente, suavemente, como si estuviera pasando por una esponja natural. Esto permite que el agua penetre profundamente en el suelo en lugar de escurrirse. Y como el mulch retiene agua, esa humedad se libera gradualmente con el tiempo, como una reserva que alimenta las raíces en días secos. En otras palabras, cuando llueve, el mulch absorbe. Cuando hace sol, el mulch protege. Y cuando hay sequía, el mulch alimenta. Y hay algo más. Cuando el mulch comienza a descomponerse, lentamente va liberando nutrientes. Se convierte en humus, y el humus es oro negro para la agricultura, esponja viva, almacén de carbono, fuente de fertilidad. Los estudios muestran que un suelo con mulch puede mantener temperaturas hasta 15 grados más bajas que un suelo desnudo en un día caluroso. Esa diferencia térmica significa que las plantas no solo sobreviven, sino que florecen. Además, al evitar el golpe directo del agua, el mulch impide que el suelo se compacte o que se forme la costra superficial de la que hablamos en el capítulo anterior. Esto significa que las raíces pueden respirar y el agua puede seguir entrando en profundidad. ¿Y el viento? Bueno, al estar cubierto, el suelo no pierde partículas ligeras. El mulch actúa como ancla. Incluso en días de viento fuerte, los materiales más pesados ayudan a que el resto no vuele. Además, muchos tipos de mulch, como la paja entretejida o las astillas de madera, se entrelazan y se adhieren, formando una capa estable. Visualmente, un terreno cubierto de mulch puede parecer menos ordenado, pero es un caos lleno de sabiduría. Y más aún, es un refugio para insectos benéficos, para hongos micorrízicos, para todo ese mundo subterráneo que sustenta la vida vegetal. Imagina una semilla bajo una capa de mulch. Está protegida del sol abrasador, del impacto de las gotas, del viento. Está en un entorno donde hay humedad, sombra y alimento. ¿Qué crees que va a hacer? Exacto. Va a germinar con confianza. En comparación con el suelo desnudo, la diferencia es abismal. Donde antes había muerte y deshidratación, ahora hay un microclima fértil, fresco y resiliente. Donde antes la tierra sufría, ahora respira. Y esto es clave para todo tipo de agricultura regenerativa, huertos urbanos o incluso macetas de balcón. El mulch no es un lujo, es una necesidad. En climas secos, en climas lluviosos, en patios pequeños o en campos abiertos, su función se adapta y protege. Este segundo capítulo no es una sugerencia, es una declaración de principios. Si quieres que tu suelo viva, cúbrelo, porque cuando el mulch entra en escena, todo cambia. Capítulo 3. Experimento visual. Suelo con mulch versus suelo sin cubrir. Hasta ahora, hemos hablado de los efectos del sol, la lluvia y el viento sobre la tierra, tanto sin protección como con cobertura de mulch. Pero lo que realmente transforma la comprensión de cualquier persona, ya sea jardinero principiante o agricultor experimentado, es ver con los propios ojos la diferencia real entre ambos suelos. Por eso, este capítulo se enfoca en algo que va más allá de las palabras, un experimento visual simple pero contundente, diseñado para observar con claridad cómo el mulch actúa en el mundo real. El montaje es sencillo, 2 bandejas de tierra del mismo tipo, misma cantidad y misma exposición. A una de ellas se le aplica una capa generosa de mulch, a la otra no se le pone nada. Ambas se colocan bajo el sol y luego se simulan lluvias. Lo que ocurre después es pura evidencia. Día 1. Ambas bandejas lucen iguales.
Pero cuando se riega ligeramente, ya se nota algo. La tierra con mulch absorbe el agua de forma lenta y pareja, mientras que en la otra bandeja el agua rebota, salpica y arrastra partículas de tierra con ella. Pasadas unas horas, la bandeja sin mulch empieza a formar una costra superficial. Se ve seca, quebrada, compacta. En la bandeja con mulch, la tierra debajo sigue húmeda y al tacto se siente suelta, esponjosa. Día 2. El sol golpea fuerte. La bandeja sin mulch pierde color, se agrieta y se siente caliente. Se toma un termómetro infrarrojo y se mide. La superficie de la tierra desnuda llega a más de 50 grados centígrados. La bandeja con mulch, en cambio, muestra una temperatura hasta 15 grados menor. Se escarba apenas debajo del mulch. La tierra se mantiene fresca y húmeda. Se detectan pequeños insectos moviéndose, hongos nacientes, lombrices vivas. El microcosmos está activo. Mientras tanto, en la bandeja sin protección, no hay vida visible. Solo tierra dura y seca. Día 3. Se simula una lluvia intensa. Se vierte la misma cantidad de agua en ambas bandejas, desde la misma altura. Lo que ocurre es revelador. En la bandeja sin mulch, el agua impacta con fuerza, arrastra tierra, genera canales de escurrimiento y deja la superficie más erosionada que nunca. En la bandeja con mulch, el agua apenas salpica. Es absorbida por la capa orgánica y luego filtrada suavemente hacia abajo. Después de la lluvia, se mide la cantidad de tierra desplazada. En la bandeja sin cobertura, la erosión es evidente. En la otra, el mulch se mantiene firme. Día 4. El suelo desnudo está endurecido, con costra superficial. El agua ya no entra fácilmente. Se forma un pequeño charco arriba. En cambio, la bandeja con mulch sigue absorbiendo sin problemas. Pero hay un detalle más que no se ve de inmediato. El suelo con mulch huele distinto. Tiene aroma a vida, a bosque, a humedad fértil. El suelo desnudo no huele a nada, o peor, huele a tierra muerta. Día 5. Ya sin más intervención, se deja que ambas bandejas enfrenten el clima natural. El viento comienza a soplar. Al pasar unas horas, en la bandeja sin mulch, se han volado partículas de tierra fina. En la otra, todo sigue en su lugar. Al final de este experimento, la diferencia es tan clara que no hace falta explicarla con palabras técnicas. Quien lo ve, lo entiende. Quien lo compara, ya no puede ignorarlo. El mulch es vida. La tierra desnuda es desgaste. No hace falta tener un laboratorio. Puedes replicar este experimento en casa. Basta con 2 macetas, un poco de tierra y algo de mulch orgánico, hojas, paja, cáscaras. Lo que aprendes con los ojos se queda grabado en la conciencia. Y cuando comprendes lo que el mulch realmente hace, ya no puedes dejar la tierra desprotegida nunca más. Capítulo 4. Cómo el mulch protege del impacto directo del sol y la lluvia. Comparativa visual en detalle. En este capítulo vamos a detenernos en algo que muchas veces se pasa por alto. El impacto físico directo del sol y la lluvia sobre el suelo, y cómo el mulch actúa como una barrera protectora activa. No estamos hablando solo de temperatura o humedad. Estamos hablando de choque, presión, fricción, desplazamiento y ruptura estructural del suelo. Porque el suelo no es solo tierra suelta, es una red compleja de agregados, microorganismos, minerales y materia orgánica que, cuando está expuesta, se descompone físicamente. Y cuando eso pasa, la vida se va. Empecemos con el sol. Cuando el sol incide sobre un suelo desnudo, no solo calienta, desintegra lentamente la estructura superficial. Cada día de exposición significa millones de partículas que se resecan, se separan, se compactan o se hacen polvo. El mulch cambia ese destino. Al actuar como un escudo térmico y físico, el mulch absorbe esa energía solar en su capa superior. La materia vegetal se calienta, sí, pero no transmite ese calor al suelo con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque la materia orgánica tiene una capacidad térmica diferente. Disipa, refleja y retiene sin conducir tanto calor hacia abajo. Esto significa que debajo del mulch las raíces no se tuestan, los microorganismos no mueren y el suelo no se compacta. Mientras que en un suelo sin cobertura, la parte superior puede alcanzar más de 50 grados centígrados. Debajo del mulch raramente se superan los 35. Eso hace la diferencia entre un suelo funcional y uno muerto. Ahora hablemos de la lluvia. Cuando una gota de agua cae desde el cielo, no lo hace suavemente.
Al contrario, cae con energía cinética, especialmente si la lluvia es fuerte. Esa energía, al impactar sobre suelo desnudo, destruye los agregados del suelo. Los convierte en lodo, los desplaza y deja una capa compacta, una costra, que impide que el agua penetre. Este impacto también genera erosión en miniatura, pequeños surcos, remolinos de barro, desplazamientos de materia fértil. Todo eso pasa a simple vista, pero también a escala microscópica. El mulch neutraliza esta fuerza. Actúa como una almohada absorbente, ralentizando y fragmentando el golpe de cada gota. El agua no llega de golpe a la tierra, sino como si pasara por una esponja que la dispersa. Esto no solo protege la estructura del suelo, sino que también favorece una infiltración más profunda y gradual. Y hay más. La textura del mulch ayuda a romper la velocidad del escurrimiento superficial. Cuando llueve intensamente en una pendiente, la capa vegetal frena el flujo del agua, evitando que arrastre el suelo. Es como una red de contención que sujeta cada partícula. Esto también significa que las plantas que crecen con mulch tienen un entorno más estable. Las raíces no se ven afectadas por cambios bruscos de temperatura o por encharcamientos repentinos. Es como si el mulch creara una burbuja de estabilidad climática para cada planta. A veces se piensa que el mulch solo es útil en el verano para conservar la humedad, pero su papel en la temporada de lluvias es igual de importante. Sin mulch, la lluvia intensa puede ser tan destructiva como una sequía prolongada, porque si el suelo pierde estructura, lo pierde todo. Visualmente, esta diferencia se puede observar muy claramente. En un suelo desnudo, después de una lluvia, aparecen charcos, surcos y zonas compactadas. En un suelo cubierto con mulch, el agua penetra, no rebota. Y la tierra permanece suelta, viva, respirando. Esto no es solo teoría. Se ha documentado en campos agrícolas, huertos familiares, cultivos en terrazas y jardines urbanos. Y cada vez que alguien hace la comparación visual, el resultado es el mismo. El mulch preserva la integridad física del suelo. En resumen, el mulch no solo protege del calor ni conserva la humedad. Es un verdadero escudo de defensa física frente al impacto solar y a la lluvia. Es lo que permite que la tierra siga siendo tierra, y no solo polvo o barro. Capítulo 5. El mulch. Como aliado para la resiliencia del suelo a largo plazo. El mulch no solo ofrece protección inmediata frente al sol y la lluvia, sino que su verdadero valor reside en la resiliencia que genera en el suelo a lo largo del tiempo. Esta resiliencia es la capacidad de la tierra para recuperarse, regenerarse y sostener vida pese a las adversidades climáticas, a las actividades humanas y a los cambios estacionales. Cuando cubrimos el suelo con mulch, estamos creando un entorno en el que se activa una serie de procesos naturales que se retroalimentan. En primer lugar, el mulch reduce el estrés hídrico porque mantiene la humedad por más tiempo, incluso en periodos de sequía. Esto permite que las plantas y microorganismos sobrevivan y sigan funcionando, aunque las condiciones externas sean duras. Además, la capa orgánica que aporta el mulch favorece la formación de humus, un componente fundamental para la fertilidad del suelo. El humus mejora la estructura del suelo, su capacidad de retener agua y nutrientes, y su aireación. Es un gran reservorio de vida y salud. Este proceso de transformación orgánica también contribuye a secuestro de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. La materia orgánica del mulch, al descomponerse, fija carbono en el suelo en forma estable, reduciendo la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera. Pero la resiliencia no solo es química o física, también es biológica. La capa de mulch fomenta una comunidad microbiana diversa y activa, incluyendo bacterias, hongos, lombrices y otros invertebrados. Estos organismos trabajan juntos para reparar daños, cicatrizar la tierra y mantener un equilibrio natural. En periodos de lluvia intensa, el mulch evita la erosión, lo que protege a la tierra de pérdidas irreversibles. En épocas secas, el mulch ayuda a conservar agua, dando tiempo para que la vegetación mantenga sus funciones. Con el tiempo, un suelo que siempre está cubierto por mulch se convierte en un ecosistema resiliente, capaz de resistir tormentas, sequías, olas de calor y el desgaste constante. Esto es crucial para la sostenibilidad agrícola, urbana y ambiental. Además, el mulch puede ser un gran aliado para combatir la compactación del suelo. Gracias a su aporte orgánico,
y a la actividad de los organismos que promueve, la tierra se vuelve más porosa y menos propensa a endurecerse. Esta resiliencia también se traduce en plantas más fuertes y saludables, que son menos vulnerables a plagas y enfermedades, ya que crecen en un suelo vivo y equilibrado. Por eso, el mulch no es solo una técnica agrícola, es un compromiso con la salud de la tierra a largo plazo, es una inversión invisible que rinde frutos por años. En resumen, el mulch es la clave para transformar un suelo frágil y vulnerable en un sistema vivo, resiliente y sostenible. Es la mejor defensa que la tierra puede tener contra los rigores del sol y la lluvia, y al mismo tiempo es el mejor aliado para un futuro agrícola y ambiental saludable.